En el Pleno de las Cortes, Xunta Aragonesista ha pedido al Ejecutivo que expropie las obras. La consejera de Cultura ha confirmado que no se descarta ninguna vía para que vuelvan a la comunidad. Una vez más, en el Pleno de las Cortes, todos los grupos parlamentarios se han posicionado a favor de que los bienes religiosos en Cataluña vuelvan a Aragón. Ha sido Xunta Aragonesista quien ha ido más allá y le ha pedido al gobierno aragonés que expropie esos bienes, propiedad de las parroquias aragonesas. Dicen que la ley de patrimonio, la ley aragonesa de patrimonio, nos ampara. Que los obispos dejen de ser propietarios, la expropiación, sí, la expropiación plantéensela porque es posible, sin duda, con la ley de patrimonio. Expresamente lo permite en el caso de los BIC y no lo impide en el caso de los bienes inventariados. O fuercen económicamente, que es lo que a la Iglesia Católica le duele. Mientras existan abiertas puertas de negociación, insistiremos. En cuanto a la expropiación, yo hoy no le voy a decir ni que sí ni que no. Es una vía muy radical, es una vía muy compleja, que no nos gustaría tener que llegar a ella, pero en estos momentos y en su momento no descartamos nada de nada. En una carta, los obispos de Zaragoza consideran que la vía judicial no es la más adecuada para la devolución de los bienes, porque, afirman, dilataría el pleito muchos años. Por eso piden al obispo de Lérida que cumpla las sentencias del Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica. Consideran injustas las críticas hacia los prelados oscenses y afirman que están actuando por los intereses de las piezas. Lo que plantean los obispos en su carta de que vayan, yo no sé muy bien a qué se refieren, si a que vayan la Guardia Suiza y la Guardia Civil a luchar contra los Mossos d'Esquadra, esa vía es una barbaridad, es desconocer absolutamente lo que es el derecho internacional, la relación internacional entre el Estado español y la Santa Sede, y es desconocer absolutamente cómo funciona un Estado autonómico, es no entender en absoluto lo que supone el autogobierno, en este caso de Cataluña, y demuestran los obispos, desde luego, que están anclados en el año 53, en el Concordato de año. La defensa de la escuela pública y el apoyo a la huelga en la educación ha estado hoy presente en el Pleno de las Cortes. En los escaños de Xunta Aragonesista se han visto carteles en los que se podía leer recortes no. El Pleno de las Cortes ha rechazado esta tarde 3 proposiciones no de ley presentadas por PSOE, Xunta Aragonesista e Izquierda Unida, todas en contra de la reforma local, ya que consideran que servirá para centralizar los servicios públicos y restar competencias a los ayuntamientos. El Partido Aragonés se ha abstenido en la votación. Reconoce que el texto no contempla la peculiaridad del modelo aragonés, que son las comarcas, pero confían en que finalmente se incluyan en las enmiendas. Los populares, que han votado en contra, insisten en que la nueva ley supondrá un claro ahorro y que ayudará a clarificar las competencias.